Buenas tardes, noches o días, depende de donde se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo video de Empathic Science o ciencia empática, como lo quieren decir, si les gusta más usar el castellano. Les damos la bienvenida y hoy tenemos a un invitado, una persona verdaderamente admirable. Es máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica y además es periodista ambiental. Se trata de Sergio Arias, una persona que lleva militando muchos años en diferentes campos y de la conservación, además de una persona verdaderamente admirable en su trabajo intelectual, ya que es de esas personas que no quedan, de esas personas que se puede quedar estudiando durante 2 meses un tema para hacer un video de 1 hora, ¿no? Estos son de los... Inclusive tiene un canal que se llama Sergio Natura, que lo pueden visitar en YouTube, se los recomiendo. Y son de estos youtubers que vale la pena verlos y que no cotizan en Andorra. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Sergio. Gracias por estar aquí, por tratar este tema tan importante. Hoy hablaremos del tema de la desextinción. Y te queríamos primero dar las gracias por haber acudido y segundo preguntarte qué es esto de la desextinción, una palabra tan rara que a mí hasta me cuesta pronunciarla. Pues muchas gracias, Dimitri, por esta introducción y bueno, a ver si algún día me va lo suficientemente bien como para tener que irme a Andorra. No significa que lo vaya, no significa que lo vaya a hacer, que valga la pena, que te lo puedas pensar. Pero por lo menos que me lo pueda pensar, ¿no? Pero bueno, esto de la desextinción es algo que, como dices, es una palabra muy, muy rara, difícil de pronunciar en cierto sentido, y que está muy alejada todavía del uso cotidiano. Muy poca gente creo que sabe lo que es la desextinción. Sin embargo, dentro del mundo científico, desde hace ya bastantes décadas, es un término que se plantea primero como posibilidad y ya hoy como una realidad. En el mundo de la ciencia, los descubrimientos siempre llegan con un retraso de unas 2, 3, 4 décadas a la persona de a pie. Todas las técnicas que hoy están permitiendo la desextinción, que como digo en mi vídeo, que es el motivo por el que estamos hablando ahora, ya es una realidad, realmente tienen un origen, al menos, trazable desde los años 70. Cuando descubrimos que el ADN no permanece inmóvil, sino que el ADN se transforma durante el periodo de vida de los organismos. Con ello, una serie de investigaciones, entre las cuales cabe reseñar algunas que nos tocan directamente, porque hay investigadores en España que han sido claves en esta investigación, como Francis Mojica, hemos logrado comprender cómo el ADN se transforma hasta el punto de lograr editarlo genéticamente para permitir que hoy día, con diferentes técnicas que ahora podemos hablar, si os parece pertinente, lograr que algunas especies, o bien que están al borde de la extinción, o bien que han desaparecido en tiempos recientes y conservamos material genético, o bien tienen parientes vivos, los cuales contienen su información genética, aunque no la manifiestan, pues podemos reconstruir o traer de vuelta especies extinguidas. La desextinción es, pues como dice el propio nombre, traer de vuelta las especies que se han extinguido, ¿no? Que ya no están presentes. Y esto puede ser desde una gallina para convertirla en dinosaurio hasta un animalito que está en peligro de extinción en un bosque tal. O
sea, ¿se dan estos casos? ¿Parece una caricatura o de esto estamos hablando? Efectivamente, dentro de todas las formas, dentro de lo que abarcaría el término de desextinción, por ejemplo, entendiendo la desextinción no como hacer un tiranosaurio de una gallina, que en este sentido estaríamos hablando de desatar las fantasías, ¿no? de algún particular que tenga la capacidad y sobre todo que las Tipo herramientas... Michael Crichton y Jurassic Park. Efectivamente, un Jurassic Park. Ahora vamos a hablar de esa técnica, ahora vamos a hablar de esa técnica de desextinción, pero entendiendo la desextinción en un sentido positivo de conservación, podemos hablar de que existen varias fases, ¿no? La primera fase sería con respecto a las especies que están en peligro crítico de extinción. En el caso de esta primera fase, yo hice el vídeo porque hace unas cuantas semanas hemos sabido que el turón patinegro, una especie de mustélido, los mustélidos son la familia que incluye a las nutrias, a los tejones, armiños, comadrejas, pues está siendo sometido a un plan de desextinción que va por su segunda fase actualmente. La primera fase, que es la desextinción más común, que ya se ha puesto en práctica en muchas especies, es la cría selectiva de los organismos aún existentes. Es decir, si tú tienes una población de una especie con una diversidad genética muy reducida, de manera inteligente tú identificas cómo cruzar, cómo reproducir los individuos que te quedan para que no haya, para evitar la endogamia al máximo posible y que la descendencia tenga una diversidad genética, pues eso, lo más grande dentro de la información de la que se parte. En el caso del turón patinegro, pues solo había 17 individuos cuando comenzó el programa de cría y de selección inteligente y aquello se planteaba muy difícil, ¿no? Incluso aunque se hicieran grandes esfuerzos en este sentido, porque 17 individuos, a no ser que estén muy distanciados genéticamente entre sí, no tienen una riqueza, no pueden aportar una riqueza de viabilidad a largo plazo. Entonces, mucho a estas especies, algunas veces se las conoce como especies fósiles, ¿no? Que ya quedan tan pocos que es una especie que está viva, pero sabes que no va a tener, por temas de deriva genética, no va a tener gran futuro. Pues yo no sé si se conoce a estas especies como especies fósiles, pero sí existen unas especies que son los fósiles vivientes, que son aquellas especies que han permanecido invariables o prácticamente invariables en su información genética o en su representación fenotípica a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay varias especies de cocodrilo, hay varias especies de peces como el celacanto, que han permanecido prácticamente invariables en el tiempo. No necesariamente están amenazadas. Pero con respecto a estas especies de las que nos referimos, que no sé si se le llama especies fósiles, puede ser, con respecto a estas especies, el problema es que, el problema hasta la fecha es que teníamos información genética, pero no lográbamos, porque poseíamos restos, por ejemplo, restos fósiles, en este caso sí, ¿no? Huesos, algunas veces tejidos musculares, porque son especies que hasta hace poco tiempo pues, la ciencia ha utilizado, ¿no? Para investigaciones o lo que sea. Y el problema era que, aunque disponíamos de la información genética suficiente, no lográbamos introducir esa información en los organismos aún existentes. Esta es la segunda fase en la que ahora se encuentra el turón patinegro. Hace unas semanas hemos sabido que un turón ha sido clonado, se ha clonado un ejemplar de turón que llevaba 30 años muerto, que estaba conservado en condiciones de laboratorio, pero llevaba 30 años muerto. Es decir, este individuo no formaba parte de los 17 individuos iniciales con una genética que ya no da más de sí, por mucho que se hagan crías selectivas, y supone la desextinción del turón patinegro porque aporta una información genética que permite variabilidad a largo plazo. Esto significa que rompe con la endogamia, es sangre nueva para la población. Esta es la segunda fase de la desextinción que podríamos hablar, es decir, el uso de información genética de individuos que no están vivos para, en este caso, salvar la pobreza genética de una especie que estaba abocada a extinguirse, porque cualquier epidemia
podría haber acabado con el turón de un solo golpe. Cuando hay poca riqueza genética en una especie, la especie es muy vulnerable a cambios, por ejemplo, en las condiciones bacterianas, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Epidemias, etc. Y esta sería la segunda fase. Podemos hablar de una progresividad que incluye muchísimos procedimientos, entre los cuales también, por ejemplo, los conocidos como proyectos rewilding, que se están aplicando en varios países de Europa desde hace bastante tiempo, que quieren hacer una cría selectiva, pero reversible, porque hay muchas especies que se han extinguido, pero conservamos sus parientes domésticos. Por ejemplo, los antepasados de los caballos, de los toros, de los asnos europeos, ya no viven en libertad, se han extinguido. Estos son el uro para los toros, el tarpán para los caballos y el encebro para los asnos europeos. Pero, ¿qué sucede? Que aunque no vivan los antepasados salvajes, sus descendientes domésticos conservan la información genética de sus parientes. Entonces, una cría selectiva que favorezca la representación fenotípica de aquella información que todavía vive de sus antepasados, pues puede darnos algo semejante. Para que nos entendamos, el fenotipo es aquella parte de la genética que se plasma en lo que es visible. Es decir, el fenotipo es nuestra representación física y también cómo nos comportamos. Es decir, es la etología, es la parte comportamental, y es la parte física, estética y práctica, ¿no? Entonces, si tú crías inteligentemente a una población de toros que contiene la información de su antepasado, el uro, y vas favoreciendo que se manifieste en el fenotipo, en aquello que es visible, los rasgos que son que encajan con las descripciones que tenemos por las crónicas históricas de cómo eran los uros, puedes conseguir algo cercano físicamente. Pero se plantea la dificultad de no conocer cómo se comportaban realmente estos animales, porque es muy difícil diferenciar dentro de la secuencia genética qué genes son los que se expresan de forma comportamental. Entonces, todavía se está investigando esto, pero se está trabajando en ello y las nuevas técnicas y sobre todo las secuenciaciones genéticas que están desde hace ya 20 años produciéndose en diferentes especies, pues nos permiten más o menos ir intuyendo cómo eran estas especies realmente. Entonces, bueno, esta sería otra de las formas y bueno, la forma más radical, que sería una desextinción total, es decir, traer un animal del que no tenemos ya ningún organismo vivo que sea propio de la especie o que sea descendiente de la especie, que esto sí que sería como un Jurassic Park. Esto... Como lo que quieren hacer con el mamut. Efectivamente, lo que se quiere hacer con el mamut. Esto es lo que en los últimos 10 años, no se puede hablar de mucho más, en los últimos 10 años está haciéndose posible de forma parcial, porque ahora vamos a decir por qué. Pero las nuevas técnicas que existen, en gran parte desarrolladas, como decía antes, por investigadores españoles, concretamente Francis Mojica, es el que desarrolló primero el CRISPR, que es... que básicamente lo que logra Mojica es darse cuenta de que las bacterias alteran sus secuencias de ADN respondiendo a estímulos como los virus, adaptando información de ellos para protegerse de ellos. Es decir, que las bacterias tienen un sistema inmune. Con este procedimiento de Mojica, lo que se permitió es identificar qué partes del ADN qué secuencias, qué partes son alteradas y son transformadas. Todo ello ha permitido en los últimos años
identificar el genoma, y no solo eso, sino que además introducir alteraciones en el medio que hagan que las bacterias reaccionen y alteren las secuencias genéticas. Es complicadísimo. Yo no soy biólogo, pero aunque los últimos descubrimientos de edición, que son los del CRISPR-Cas, no los ha desarrollado Mujica, sí que es cierto que las investigaciones de Mujica han facultado esto. Con ello, ¿qué se puede hacer? Con ello lo que se puede hacer es introducir genes en parientes vivos, cercanos, como por ejemplo el elefante asiático, para referirnos al mamut, introducir genes que sí que podemos secuenciar porque tenemos tejidos de mamut y de alguna forma cortar las cadenas genéticas del elefante asiático que no nos interesan e introducir aquellos genes que van a manifestar en el fenotipo, en la apariencia externa, adaptaciones como puede ser el pelo de los mamuts, otra serie de adaptaciones que, por ejemplo, no sé si habría algún tipo de diferencias, seguro, ¿no?, en el sistema respiratorio de los mamuts para soportar el frío, etcétera, ¿no? Y hacer de los elefantes asiáticos actuales, cogiendo una población aislada, evidentemente, no los que están viviendo en un clima tropical, una especie de nuevos mamuts que sean capaces de resistir el frío. Plantea de nuevo el problema de la etología, porque además los elefantes son tan inteligentes que tienen cultura, la gran parte de los mamíferos tienen cultura, y aprenden a migrar y a hacer otro tipo de hábitos que son necesarios para su supervivencia de manera aprendida. Es decir, hay una matriarca que enseña, ¿no?, a la descendencia dónde tienen que moverse, dónde tienen que pastorear, cómo tienen que hacerlo. Y en ese sentido, las cosas se complican mucho y, desde luego, estamos ya planteando que es posible traer a un mamut a la vida. Y esto está en fase procedimental, ¿no? Todavía... En este corte y pega genético, o sea, se lo podría traer, pero a lo mejor no podría ser viable, o a lo mejor pueden hacer, pero aguantar pocas horas. No se sabe qué genes se están poniendo, son compatibles con el del huésped, y no se sabe si inclusive alguno de estos genes, por ejemplo en los mamuts, se pudo haber perdido definitivamente, que era esencial para la vida, ¿no? O por ejemplo un gen que a lo mejor no era esencial para la vida durante la infancia, pero en la adolescencia lo necesitabas porque si no te mueres. Y entonces, por ejemplo, ese gen se pierde. Entonces ahí lo que tienes que hacer es pegar largas cadenas para ir, al final me imagino que será una cuestión de prueba, ensayo y error, ¿no? Como casi todo en la ciencia. Pues la verdad desconozco si en el caso de que se lograse introducir nuevos genes dentro de los elefantes asiáticos, desconozco si se darían estas complicaciones, porque ya te digo, no soy biólogo y creo que no me he informado hasta el punto de saber esto, pero imagino que sin duda, dada lo reciente que son estas técnicas, las complicaciones de este tipo van a darse, y creo que estamos intuyendo, están haciendo ya lo que va a ser una desextinción total en este sentido, de traer de vuelta especies del pasado, pero estamos todavía a unas cuantas décadas de que haya viabilidad de esto. Hay un caso que hay que mencionar. En el año 2003 se produjo la primera desextinción total de la historia, y sucedió precisamente lo que tú estás diciendo ahora. En el año 2003, no con las técnicas que se conocen hoy, sino simplemente por clonación, se clonó en el cuerpo de una cabra doméstica una especie de cabra montés que se había extinguido en el año 2000. En el año 2000, una especie pirenaica que se conoce como el bucardo murió su último ejemplar. De los últimos ejemplares hay una información genética en laboratorio muy bien conservada, en forma de tejidos, huesos, en fin, el cuerpo de estos animales. Y en el año 2003, 3 años después, en España, se clonó, utilizando el cuerpo de una cabra doméstica, a la última hembra de bucardo que quedaba en la tierra. Y vivió durante 10 minutos, precisamente porque por complicaciones respiratorias y todo eso, pues falleció, ¿no? Pero verás, es que esto estamos hablando de las clonaciones,
dan muchos problemas, y sobre todo en el año 2003. Las clonaciones son una realidad y muchas veces sí que funcionan, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo. Hay muchísimas complicaciones como las que estás mencionando, ¿no? Y ya después entramos en un campo un poco más delicado. Este, ¿Qué debate hay de este tema en la bioética? ¿No? Porque parece que no tuviéramos problemas en extinguir al 40% de los vertebrados y cargarnos casi toda la vida del planeta, pero cuando hay el proceso contrario, me imagino que habrá polémica, y me imagino que será una polémica diferente en animales, y porque alguna persona también se lo plantearía en humanos. No sería descabellado en un momento, si se encuentra una secuencia de ADN neandertal, poder ver qué se puede hacer, aunque no sea completa, ¿no? Aunque esta cosa de Jurassic Park nos quedan lejos. Ya, claro, de Jurassic Park, de un solo mosquito, el hombre sacó toda la fauna que había en el en el Sí, la era secundaria, ¿no? sí, no era, de hecho no era Jurásico, era el Cretácico. En realidad la película se debería llamar el Cretacic Park, ¿no? Pero a lo mejor no quedaba bien, eso es lo que estaba pensando. A lo mejor no quedaba bien Cretacic Park, sino que quedaba bien Jurassic Park, porque las criaturas eran del Cretácico. Pero bueno, fuera de la caricatura y la broma, eh, tenemos una dificultad en ese sentido, pareciera, con lo que encontramos de ADN, y si son cadenas completas, si están íntegras, si están desfiguradas. Sí, es muy interesante lo que dices, porque y ahora vamos a hablar también del posible Jurassic Park. Pues el problema ético es grande. Si entendemos la extinción como una herramienta para favorecer la conservación, vamos bien siempre que esté complementado con las medidas que ya conocíamos de preservación de ecosistemas y especies existentes, ¿no? Lo que no puede hacer la desextinción es quitarnos el peso por el hecho de pensar que en cualquier momento podemos resucitar a una especie de la que conservamos material genético, quitarnos la responsabilidad de pues cuidar lo que existe, ¿no? Esto sería una responsabilidad y también es una fantasía, ¿no? Es una fantasía porque los ciclos biológicos están muy complejos, están entretejidos por cadenas tróficas muy, muy, muy dependientes de la integridad, o habitualmente la integridad, sobre todo de las especies clave. Y la desextinción, la desextinción es un proceso tan lento y se parte de poblaciones inexistentes y que tardarían tanto tiempo en sustituir comunidades biológicas enteras, que es una fantasía pensar que la extinción nos va a quitar la responsabilidad de conservar lo que sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, con respecto a la desextinción responsable y la no responsable, la desextinción responsable, como decíamos, sería una que aboga por la conservación, y si entendemos la conservación en un sentido amplio, ¿no? De los ecosistemas, algunas especies tiene sentido que sean desextinguidas, pero muchas otras no. Por ejemplo, hay especies que se han extinguido hace muy poco tiempo, como el tilacino, el tigre de Tasmania, el tigre de Tasmania, que era el único gran carnívoro que había sobrevivido hasta nuestros tiempos en Oceanía. En Oceanía hoy día el único gran carnívoro es el dingo, que es un perro cimarrón que se silvestró porque lo llevaron allí los seres humanos hace entre 4.000 y 10.000 años. Pero bueno, hoy ya está naturalizado y se considera una especie propia de los ecosistemas de Australia. Pero desde luego es una lástima que en lugares como el sur de Australia y Tasmania los ecosistemas estén absolutamente desregulados porque no hay grandes carnívoros. Este animal ha sido extinguido por el ser humano. Tenemos muestras genéticas suficientes como para plantear una desextinción y además tiene una lógica aplastante traerlo de vuelta, ya no como un capricho, sino porque va a cumplir su función en el ecosistema. Entonces, esto sería una desextinción que entra dentro de unos cánones de sentido común, viabilidad y bioética, ¿vale? Pero, claro, mucha gente está planteando lo que dices tú. Oye, si tenemos restos de Neandertal, ¿no?, bien conservados, que los hay y muchos,
Porque piensa que los neandertales se extinguieron antes de ayer, hace 30.000 años, que en términos biológicos es nada. Para la vida de un ser humano es mucho, pero en términos biológicos no es tanto. Y además los neandertales tienen una distribución muy amplia. Y seguramente, yo esto sí que no me he informado mucho, pero seguramente haya restos de neandertal en zonas frías donde se haya conservado muy bien Sí, de el hecho, tejido. la característica principal casi del neandertal propiamente como neandertal era la adaptación al frío, ¿no? Eh, Efectivamente, eh, efectivamente. algo se podrá encontrar y si no se encuentra hoy, se podrá encontrar después. Sí, sí, sí. De hecho, ahora fíjate cómo están apareciendo, cómo se está derritiendo gran parte de la superficie terrestre del Ártico, todo el círculo polar ártico está retrocediendo, ¿no? La capa de hielo y están saliendo a la luz, o sea, visiblemente, animales que llevan ahí decenas de miles de años. O sea, mamuts enteros, ¿eh? Tigres dientes de sable, ¿no? Los esmilodones. Bueno, no me extrañaría que se encontrasen, bueno, no sé si ha sucedido ya, es posible, humanos enteros, pero humanos, homínidos inteligentes de otras especies que han convivido con nosotros, porque el ser humano no ha vivido siempre solo, ¿no? El ser humano ha compartido el planeta Tierra con otras especies de homínidos muy inteligentes, como los neandertales, los homo denisovanos, los hombres de flores, y se cree que no tenían capacidad simbólica como nosotros, pero desde luego tenían una capacidad craneal muy fuerte y si ya tenían una serie de características como pulgares oponibles, no sé si tendrían unas cuerdas vocales lo suficientemente desarrolladas como para una comunicación, pues ya habla de que son seres sintientes de una cercanía tan próxima a la nuestra, que a nuestra condición, que traerlos de vuelta es muy reprochable éticamente porque ¿en qué situación estarían, ¿no? Por ejemplo, jurídica, ¿no? De derechos y de... Eso me parece un disparate y no me extrañaría que la humanidad lo ensayara porque la humanidad ha hecho muchos disparates, ¿no? En la historia. Es más que conocer un poco las cosas que se han hecho ya, ¿no? Bueno, de hecho ya se ve en los neandertales y en Divergency se ve el cuidado, ¿no? El cuidado de una niña, por ejemplo, que es famoso aquí en España, se Uh -huh. descubrió una niña que llegó a la edad de 7 8 años con una enfermedad degenerativa que no podía subsistir solo, o sea, si no era por los cuidados paternos, maternos y de la comunidad, no podía llegar a ese punto. También se encontró gente mayor que te indica que había un cuidado de los ancianos, o sea, ya no es ese, un viejo se queda atrás y se lo comen los tigres, no, o sea, ya se cuidaba al anciano, con lo cual estamos hablando ya de poblaciones que tenían un poder de abstracción y claro, o sea, traerlos hoy en día, estás trayendo un humano, un ser sintiente y digamos que todavía no podemos ni administrar las diferencias que nosotros tenemos hoy en día como para hacer esta complicación. De todos modos, me imagino, tengo entendido que hay leyes en contra de la experimentación con humanos. Bueno, eso es una Uh -huh. obviedad, ¿no? Pero también puede entrar en, oye, ¿son humanos o no? ¿No? Entra en el debate que todavía está. Pero también sería una cosa muy interesante de ponernos un espejo enfrente, ¿no? Esta omnipotencia que queríamos tener, esta omnipresencia de de creernos los únicos seres inteligentes del planeta, de creer que hasta hace poco éramos los únicos que nos aducíamos que éramos los únicos que teníamos cultura, ¿no? Y después se va descubriendo que no. De hecho, lo que tú acabas de decir, que el tema de la cultura animal es un tema que mucha gente le será polémico lo que tú has dicho, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que has dado en el clavo en muchos sentidos, ¿no? Ahora, el primero es si tenemos problemas reales de tolerancia dentro de nuestra propia especie, hay problemas de aceptación, o sea, el racismo, ¿no? Siendo claros. Si nos hemos estado matando, esclavizando entre nosotros y todas estas tropelías, ¿no? Que han pasado,
por nuestro color de piel y otras características, ¿no? Como puede ser la forma de nuestros ojos, etcétera. Imagina que en qué situación pueden llegar a... Porque si no los consideramos humanos con derecho pleno, y eso es simplemente un paso, ¿no? Sabemos que... Yo pienso que esto sería una locura. De hecho, todas estas especies se han extinguido por competencia con la nuestra. En algunos casos se han hibridado, por ejemplo, los europeos y asiáticos tienen un porcentaje pequeño de neandertal y denisovano. Estudiado por el Instituto Max Planck, les recomiendo los artículos que publican ahí, que están libres y los pueden ver. Sí, un porcentaje mínimo, entre el 2 y el 5%. Los latinoamericanos igualmente, porque como al final los latinoamericanos se han hibridado con los occidentales, pues somos ya lo mismo. O sea, es que el ser humano, el tema es que el ser humano ha roto ya, o sea, la separación endogámica, ¿no? Que estaba favoreciendo la aparición de rasgos diferenciadores entre ellos, ¿no? O sea, es cierto que hay poblaciones como por ejemplo, las de Oceanía, que sí que se han mantenido aisladas durante 40, 50.000 años y que sí que están más alejadas porque no ha habido mezcla, ¿no? Pero en general ya, estamos mezclados, ¿no? Prácticamente todos los seres humanos estamos mezclados. Pero bueno, lo que decíamos de traer de vuelta a estas especies. Estas especies no pueden ser traídas de vuelta. No pueden ser traídas de vuelta. No porque no se pueda, sino porque no hay ningún tipo de justificación ética para que un ser inteligente, que no va a tener cabida en nuestra sociedad, porque no la va a tener, y que además no querría tampoco. O sea, ¿para qué vas a tener un neandertal? ¿Qué vas a generar? ¿Un parque vallado y vas a meterlo dentro, ¿no? Es que además, el problema es lo que decíamos de la cultura, ¿no? Las especies animales tienen cultura. Es una cultura mucho menos sofisticada que la nuestra. Pero los animales manejan dialectos, por ejemplo, ¿no? Aparte de, aprenden patrones de comportamiento, como hemos dicho antes, las migraciones. Con respecto a los dialectos, es muy conocido que, por ejemplo, especies de amplio rango geográfico, como pueden ser los lobos habitan toda Eurasia y Norteamérica, ¿no? Los sonidos que maneja un lobo de España, de España, de la península ibérica, para ser más exactos, un lobo ibérico, no son los mismos que maneja un lobo de, la península de, Kamchatka, ¿sabes? En Rusia o en Norteamérica. O sea, tienen unas funciones similares, pero hay una adaptación al medio y hay una divergencia en las formas de comunicación que haría que si tú coges un lobo ibérico y lo llevas a otra región, no pudiera comunicarse con los de su especie. Es decir, hay una cultura específica de los lobos de esta zona. Si por cultura entendemos todo aquello que no es genético, sino que es heredado y aprendido, los animales tienen cultura, aunque sea una cultura muy básica, pero sí tienen cultura. Y estas especies de homínidos también tenían cultura y, por supuesto, una cultura más sofisticada. Piensa que tenían herramientas y que, aunque no tenían capacidad simbólica, que es por ello que no lograron constituir nunca civilizaciones o sociedades como las que logramos los sapiens, aunque los sapiens tardamos mucho tiempo, hay que decirlo. Por eso el catolicismo y cualquier otra teoría de tipo espiritual es compatible con la evolución, porque dicen, mira, aquí tuvo que aparecer alguien y inocular el espíritu, ¿no? Porque no es normal que el Homo sapiens, de los 310.000 años que lleva la Tierra, tardase 300.000 en constituir civilizaciones. ¿Por qué no lo hizo antes? Evidentemente los sapiens habían desarrollado formas simbólicas mucho antes. No hay más que ver las tribus que viven todavía hoy, a día de hoy, en muchas regiones de África, por ejemplo, y alguna queda en América también, con formas de vida paleolíticas. Sociedades preindustriales que viven con formas de vida paleolíticas. Pero sí es cierto que llama mucho la atención que las cosas, pudiendo ser, no necesariamente son. Que hay una contingencia ahí en el mundo, que hay el mundo es un reino de lo posible
en el que se producen cambios que son inesperados, en este caso el cultural, ¿no? Las civilizaciones, y esto, para muchos científicos que son creyentes o para muchos teóricos que son espiritualistas, pues les da, ¿no?, esa justificación para decir, no, aquí es cuando Dios introdujo la gracia, a partir de aquí es cuando el ser humano nace como tal, ¿no? Pero bueno, esto sería aparte. El tema es que, desde luego, los homínidos que vivieron con nosotros tienen una inteligencia lo suficientemente desarrollada como para que sufran un trauma que nosotros creo que ya está bien, con las tropelías que hemos hecho, ¿no?, entre nosotros mismos, simplemente por diferencias de color de piel, etcétera, pues que creo que en ese sentido no estaría justificado desde ningún punto de vista bioético traer de vuelta, ¿no? Había una novela, se llamaba La isla del doctor Moreau, me parece, que retrataba esto, ¿no? De un científico que comenzó a mezclar, una novela muy antigua, me parece que es de los años 50, que comenzó a mezclar partes de animales con humanos. Es una ficción. Y creó una isla llena de seres, de seres mitad animales, mitad sapiens, ¿no? Entonces era una de las primeras aproximaciones de cuando se comenzaba a jugar con la ciencia. Ya la gente comenzaba a preconizar o a traer a través de la ciencia ficción estos temas, y el doctor Moreau, creo que era, claro, él se elegía como el dueño de la isla y el amo de las bestias, ¿no? Estas bestias que eran medio humanos, medio animales, pero que al fin y al cabo eran seres que sentían. Al final las supuestas bestias se rebelan en contra del doctor y terminan haciendo una revuelta y, si no recuerdo mal, matando al doctor, ¿no? O sea, que es lo que lo que pasaría cuando un ser sintiente lo oprimes y tiene la capacidad de defenderse. No como nosotros, que hemos oprimido a todas las especies del planeta, y los pobres no han tenido capacidad para defenderse de nosotros. Y esto que tú comentabas también me recuerda el tema del criterio, ¿no? Del criterio genético, que decía que la unidad en genética no es el individuo, sino la población, ¿no? Y de ahí también viene un cierto, tiene relación con lo que tú estabas hablando, que para hablar de extinción o no extinción no podemos hablar con un solo individuo. O sea, no es que si traemos un ser del pasado, no es que lo traemos del pasado, sino que traemos su pool genético y lo revivimos, no estamos hablando propiamente de una desextinción de una población, sino que también estaríamos hablando de un solo individuo, porque sería muy difícil que ese individuo se reproduzca y llegue a tener descendencia fértil, que es uno de los posibles conceptos de población. Sin embargo, hoy en día estas técnicas seguirán adelante. Me parece que también a nivel enzimático se juega muchísimo con el pool genético. Se están creando, porque nosotros aquí, tú y yo estamos hablando de seres mamíferos y todo, pero a nivel industrial se crea una nueva, en cantidades industriales, en cantidades de 10.000 al año pueden ser, y estoy muy infraestimando, nuevos organismos vivos como bacterias. Se crean nuevos organismos, inclusive transgénicos, sí. y para la industria. O sea, inclusive ahí está normalidad, ¿no? Vamos a hacer un nuevo tipo de cerveza. Mira, cogemos y manipulamos la bacteria que nos servía para fermentar la levadura que nos servía para fermentar la cerveza. La cogemos, la manipulamos sin ningún tipo de problema. Y esto ya se está haciendo, y hay toda una industria en este tema. Es que lo que has dicho, esta novela de ficción del doctor, no me acuerdo cómo se llama, Moreau. Es que es muy curioso porque Moreau. Muchas de las cosas, me lo voy a apuntar, esto es Moreau, muchas de las cosas que
que parecían ficción, realmente lo parecían porque nuestro conocimiento de las leyes de la naturaleza era limitado. Es decir, toda aquella ficción que se ha hecho posible no es porque hayamos hecho magia, no es porque hayamos hecho ficción, es porque, como digo yo en el vídeo de la desextinción que hice, el ser humano está aprendiendo a usar las leyes de la naturaleza como una llave de judo, es decir, utilizando su fuerza potencial, las diriges hacia donde quieres. Pero lo que está sucediendo no es que la ficción de Moreau o Moureau se convierta de forma mágica en realidad, sino que las leyes de la naturaleza daban para esto. Y con el tema de los transgénicos, pues se ve muy claro que esta isla de seres humanos mutantes no es tan descabellada. De hecho, el caso de transgénico más escandaloso, a mí me parece, porque ahora voy a intentar tratarlo rápidamente. Es que a un humano lo puedes hacer transgénico. Lo que hay la limitante ahora son las leyes, que no dejan que los países experimenten con humanos, pero se puede hacer perfectamente. Efectivamente. De hecho, esto te iba a decir que hay una especie de cabra que se utiliza en Estados Unidos para la producción de tela de araña, porque la tela de araña es uno de los materiales más resistentes que hay en la naturaleza. Es un híbrido genético entre dos animales que están distanciados filogenéticamente hace millones de años. Porque piensa que los vertebrados se separan de los invertebrados hace 500 millones de años. Es decir, el hecho de que ya se estén haciendo híbridos entre arañas y cabras y cosas por el estilo, porque hay algunos que sí que conocemos. Conocemos el salmón transgénico, que es un híbrido entre dos especies de peces, ¿no? Conocemos el maíz, el B12, ¿no? Que se comercializa, que también es un híbrido entre dos especies vegetales, pero que son cercanas genéticamente. Pero el hecho de que ya estemos pudiendo mezclar especies que pertenecen a filos distintos, que son, pues eso, juntar un artrópodo con un mamífero, cosas por el estilo, hacen que no esté tan lejos de la realidad esta isla del Dr. Moreau, ¿sabes? Es muy peligroso que normalicemos esto porque, por ejemplo, en la Unión Europea es ilegal, supuestamente son ilegales los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos no ponen en peligro la salud humana porque la genética no es un virus ni es contagioso ni nada por el estilo. Por comer maíz B12 no vas a enfermar, ni nada. Es ese tipo de ideas que tiene la gente, ¿no? de a pie que no son ciertas, no funciona así. El peligro de los transgénicos, por ejemplo, con el maíz o con el salmón, es que puedan escaparse y reproducirse en el medio salvaje, que alteren las poblaciones salvajes de sus parientes. Por ejemplo, en el caso del salmón, el salmón transgénico que se comercializa en Estados Unidos tiene un ciclo de vida cortísimo, de 1 año. Los salmones viven 2 años y es a partir del primer año cuando vuelven, porque los salmones son especies que desovan en los ríos pero viven en el mar. Esto es lo que se conoce como filopatría. Ellos vuelven al río donde nacieron para desovar, pero necesitan 1 año viviendo en el mar y desarrollarse antes de llegar a su origen, antes de llegar a su lugar de nidificación. Si tú de repente sueltas un salmón de estos transgénicos, se hibrida con un salmón salvaje y altera el tiempo de vida de los salmones salvajes, a lo mejor no les da tiempo a volver a sus... o pueden pasar 1000 cosas, es decir, efectos impredecibles que los transgénicos son peligrosos. Los efectos son incontenibles. O sea, de hecho, tú sacas Sí. un pool genético y lo pones. O sea, puede que no sepas gen por gen qué hace. Y puedes crear una especie que desequilibre el ecosistema. Y yo, ¿por qué no también pues una especie que sea venenosa o una especie que sea... en algunos casos también la especie pasa a no ser viable, o sea que simplemente has hecho una cantidad de cambios o has introducido una cantidad de elementos de genes que intervienen unos con otros y se termina ahí está el clavo. Si tú híbridas a las poblaciones de salmones salvajes con un salmón transgénico de los que se emplean hoy en Estados Unidos, por ejemplo,
posiblemente extingas a los salmones en libertad, porque el híbrido resultante, si es exitoso en su reproducción, va a hacer inviable la supervivencia de la especie. De hecho, se hace esto ya se hace de adrede. O sea, había un proyecto que me imagino que no habrá salido muy adelante por no tener presupuesto, que era hacer híbridos de mosquito, del mosquito, por ejemplo, de la Aedes aegypti, del mosquito anófeles, que son los que transmiten dengues, malarias y todas estas enfermedades, y simplemente era que en lugar de matarlos con pesticidas, porque se comprobó ineficiente la muerte con pesticidas, que esto es otro asunto, los tóxicos, es otro asunto para tratarlo en 20 capítulos aparte. También lo que se trató de introducir fue un mosquito que no desarrollara, o sea, que en su genética no le permitía ser vector de la enfermedad. Entonces, favorecer la reproducción de este mosquito para que él se reprodujera más en la forma natural y terminar teniendo todos los mosquitos Aedes aegypti o anófeles, terminarlos teniendo que sean resistentes, que no sean vectores de las enfermedades humanas. Entonces, o sea, parece que estuviéramos hablando de ciencia ficción, pero esto ya se hace. O sea, no es el mañana, es el ayer. Totalmente, es una realidad aplastante y hay que tener mucho cuidado con qué uso se da porque, a ver, no quiero caer en los clichés, pero evidentemente todo poder lleva una responsabilidad, ¿no? Entonces, yo en el vídeo que Y eso hice, lo dijo una araña transgénica. eso lo dijo una araña transgénica, nunca mejor dicho, no, pero no con cabra, con ser humano, con ser humano. Sí, sí. Se lo dijeron a una araña transgénica. Pero no con cabra, ¿eh? No con cabra, con ser humano. Y esto puede suceder también, porque yo menciono en el vídeo un capítulo del que se habla Harari, este filósofo de la historia que se hizo muy conocido por el libro Sapiens. En el libro de Sapiens, él plantea, perdón, en el libro de Homo Deus, que es la secuela, él plantea que la edición genética va a permitir que las clases altas, la gente pudiente, edite genéticamente su descendencia para favorecer rasgos que los haga pues, más capacitados, por ejemplo, para la labor intelectual o de forma más caprichosa, que tengan una serie de características físicas pues a la carta, ¿no? Diríamos, imagínate, cánones de belleza prototípicos, etcétera, ¿no? Esto es una realidad, esto se puede hacer hoy día. No sabemos a largo plazo qué consecuencia podría tener. De hecho, hace unos meses estuve en una conferencia que dio el BBVA Uh -huh. y de un doctor Liao, me parece que era un profesor de filosofía y bioética de la Universidad de Nueva York, descendencia china, y él planteaba que para combatir el cambio climático podíamos inocularle genes transgénicos a los humanos, por ejemplo, para que tuviéramos visión de gato y usar menos luz en la noche. O modificarnos genéticamente para no crecer más de 1,60 para gastar menos, somos menos grandes, menos masa, gastamos menos. O por ejemplo, genes que alteren nuestra complexión para crecer menos. Y en el turno de preguntas le mandé una notita diciendo, oye, en lugar de manipular todo eso, ¿no nos bastaría con reducir nuestra capacidad por nuestro gran ego? Y así no tenemos que estar modificando genéticamente al humano, ¿no? Entonces, y claro, él planteaba esto, y en ese momento lo escuchaban un montón de banqueros. Acordemos que el BBV, el Sabadell, y ellos si te tienen que invertir en armas atómicas, te invertían, pues, ¿no? Creo que fue el BBV, me van a demandar por decirlo, pero alguno de ellos tuvo un escándalo en relación a esto. Espero que no. Ahora me falla la memoria si fue el BBV o el Sabadell. Entonces, claro, cuando tú le das esa información a estos banqueros, después en el corrillo, en el café, estos banqueros estaban conversando, ¿no? Decían, yo los escuchaba, estaba con mi zumito, con mi juguito, estaba ahí y los escuchaba atrás mío y decían, bueno, ¿y nosotros cómo podemos aplicar esto que hemos aprendido hoy aquí a los negocios? Y decía, Dios mío, se acaba de cruzar las dos peores cosas que puede haber.
la ignorancia y el dinero, ¿no? Entonces claro, él lo planteaba, pero en ningún momento les dijo, por ejemplo, oye, que en el futuro tú estás creando los Morlocks, ¿sabes? Estás creando los Morlocks, o sea, estás creando gente que tiene una mejor resistencia a ver en la oscuridad y que al fin y al cabo eso va a ser un nuevo hilo genético. Este comportamiento de poder ver en la oscuridad mejor también puede salirnos por una tangente que sea que solo se junten la gente que tienen ojos de gato, hagan, y parece broma lo que estoy diciendo, hagan sus clubes sociales que tengan una capacidad que los ponga por encima del resto de los mortales y terminan siendo una raza superior dominando a los antiguos humanos. Y entonces lo que estamos hablando de traer a Neandertal nos parecerá un chiste, pues, ¿no? Sí, esto es lo que dice precisamente Homo Deus, ¿no? Harari, que si normalizamos y permitimos que la ingeniería genética se aplique a los seres humanos, las clases pudientes van a mejorarse y se va a formar una subespecie distinta de seres humanos, que son aquellos que hayan tenido intervención y que puedan permitirse, no sé si ponerse ojos de gato, pero sí, yo creo que lo harían en dirección justamente opuesta a la que decía este hombre. Porque yo pienso que si las clases pudientes se permiten esto, tendrían hijos de 2 metros, con una mejor densidad ósea superior. ¿Te aseguras ya un futuro en la NBA de una vez? Sí. Que con una serie de características que los hiciera superiores y diferenciables a los demás, diríamos. Pero mira tú hasta dónde llegan, o sea, para evitar decir que el consumismo es uno de los grandes problemas del planeta Tierra, ¿no? O sea, vamos a modificarnos genéticamente, pero con el consumismo no acabamos. O sea, estamos ya en un momento preocupante de la historia de la humanidad. O sea, tenemos un poder de ciencia que parecemos un niño con un lanzafuegos, ¿no? Efectivamente. Sí, son huidas hacia adelante. Es como cuando dicen, los optimistas, ¿no?, del capitalismo. No pasa nada con el tema de cambio climático, o con la población, o con no sé qué. Si mira, las proyecciones vienen desde el siglo XIX y aquí seguimos, no sé qué. Hay una confianza en que la ciencia, como la ciencia aumenta la productividad, entonces cada vez más, en un menor espacio y con menos recursos, se puede producir más. Y esto ha permitido, diríamos, aliviar o estrechar, ¿no?, la deficiencia, ¿no?, que con métodos de producción anteriores se hubiese producido. Pero claro, aliviar las terribles predicciones de Malthus, ¿no?, que decía que para esta época ya no iba a haber comida para nadie, ¿no? Y sin embargo la tecnología determinista hizo que eso no pasara, por lo menos la predicción de ese hombre. Si hubiésemos mantenido el conocimiento científico de la época de Malthus, si tuviésemos las formas de producción agrícola y las locomotoras tirasen tanto, ¿no?, los coches tirasen tanto CO2 como los motores de entonces, seguramente Malthus no estaría equivocado. No hubiera sido posible que fuéramos 7.800 millones. Como la ciencia ha permitido que seamos más eficientes, al final las predicciones cada vez se van retrasando más. Pero ¿qué mundo queremos? ¿Qué clase de mundo queremos? Porque es lo que has comentado antes. En torno a la mitad de los vertebrados de la Tierra han desaparecido. La megafauna de todos los lugares del mundo que no sean el África subsahariana ha desaparecido. ¿Qué clase de mundo, no? O sea, si lo único que nos interesa es, no sé, estar encerrados en un piso, ¿no?, cada vez más pequeño, y tener acceso a, aliviar nuestros instintos más primarios, ¿no?, de vez en cuando, y tener una vida virtual o algo así, pues oye, pues sigamos por aquí. Ahora, si algo de todo aquello que fue el mundo en algún momento, que yo creo que merece la pena salvar, si algo de todo aquello que fue el mundo queremos salvar, este camino no me vale. A mí, yo personalmente, y no por romanticismo, quiero que mis hijos puedan ir a campo, ¿no?, y ver animales salvajes, que haya espacios libres para la fauna y para la flora silvestre, 1000 cosas, ¿no? Quiero que mis hijos tengan una casa que no sea de 40 metros cuadrados y que disfruten de las relaciones humanas físicas, ¿no?, etcétera.
Entonces, bueno, ahí ya está lo que la humanidad está dispuesta a hacer, pero la humanidad es muy rastrera y está dispuesta a hacer cosas que ya hemos visto que no son demasiado buenas habitualmente. Así que vamos a ver. Y también que aprendan a respetar no solo al resto de los humanos, sino al resto de las especies, ¿no? Ya no solo por egoísmo, sino por empatía, ¿no? No sé si alguna vez lo conversamos, para mí, si algún momento viene una nueva revolución industrial, ya fue, tecnológica ya la tenemos. La nueva revolución que tiene que venir, por poner la palabra revolución, es una revolución de la empatía, o sea, comenzar a saber qué hacer con todos esos juguetes que hemos logrado. O sea, tenemos unos juguetes caros, unos iPhone, unos coches de lujo, pero nuestra capacidad moral no está por encima de nuestra capacidad tecnológica. Eso es tremendamente peligroso, no solo para nosotros, sino para el planeta. No seríamos la primera especie que se autodestruye por falta de recursos. Le pasa constantemente a las bacterias. Pero como tenemos esta autosuficiencia o este orgullo de pensarnos diferentes a las bacterias o a otros animales, no aprendemos las lecciones que nos da la naturaleza. Bueno, Sergio, en este momento ya llegamos al minuto 55 de la entrevista. Siempre es un gusto hablar contigo y nos podríamos quedar aquí y Hola. seguirían saliendo horas y seguirían saliendo más temas. Pero yo te quería pedir para ir finalizando una reflexión final, una conclusión final sobre tu trabajo que has hecho y también, obviamente, invitarlos a que visiten el canal de Sergio, se llama Sergio Natura, está en YouTube, donde pueden ver este y muchos otros videos que él ha trabajado con reflexiones verdaderamente interesantes y que muchas veces provocan sin provocar, ¿no? Te has vuelto un provocador sin querer provocar, Sí, inclusive por malos entendidos generalistas, ¿no? Dices una frase y sí. la gente la generaliza y se crea una polémica por algo que tú ni has dicho, ¿no? Tus videos muchas veces me recuerdan a ese, yo soy culpable de lo que digo, no culpable de lo que tú entiendes, ¿no? pero, pero los invito a que vean el canal, es verdaderamente interesante y te quería pedir una reflexión final para ir concluyendo este tema. Pues muchas gracias, Dimitri. Espero que nos ayudemos entre nosotros y a ver si nos hacemos un hueco en este sentido. Yo personalmente tengo un canal muy pequeño aún. Y bueno, con respecto a la reflexión final, yo diría que la desextinción es una realidad que ciertamente nos exige estar a su altura y que, como bien dices tú, es necesario una revolución en nuestra forma de concebir nuestra relación con la naturaleza antes de que la potencia que nos otorga esta nueva biotecnología pueda ser usada responsablemente. Entonces, una desextinción lógica que incluya solamente aquellas especies que por motivos que pueden ser discutidos desde la ciencia, la historia, la ética y todas las ramas del conocimiento que confluyan, como por ejemplo esta que te he mencionado, el tiracino antes, quizás el mamut, porque ha sido extinguido por los seres humanos y puede tener su lugar hoy día, y otras tantas puedan volver, pero en ningún momento convertir de una gallina, como se podría por su información genética, un dinosaurio terópodo, o en ningún momento traer especies con una sensibilidad y una capacidad de sufrir, como los homínidos inteligentes con los que convivimos, que verdaderamente lo pasarían mal. Esa es lo que yo diría, que la desextinción es una realidad, pero que debemos de tener la mente ya en esa revolución empática, ¿no? De la que necesaria antes de que se produzca, ¿no? Eso es lo que, como concluiría. Bueno, gracias Sergio por haber aceptado esta invitación una vez más. Siempre es un gusto hablar contigo. Espero que la gente que nos está viendo disfrute este video como yo he disfrutado haciéndolo y entrevistando a Sergio. Y como siempre voy a repetir el tópico, ¿no? Denle a la campanilla hasta que tenga capacidad de pensarme si me voy a Andorra o no. Háganme ese favor, ¿no? Por favor. Distribuyan este video para ver si por lo menos me lo planteo, porque aquí hay gente que trabajamos los videos y lo hacemos perdiendo tiempo y dinero, no todo el mundo, no todo el mundo gana con esto, no se piense. pero,
Pero sí que les pediré que distribuyan este video, que si les pareció interesante se lo envíen a cualquier persona. Muchas veces la forma de querer a una persona es mandarle la información, porque al compartir información tú también estás queriendo a esa persona, quiere decir que lo quieres y la estimas. Y les pediría que manden este video, y si no les gustó el video, acuérdense de esa persona que quieren a nivel intelectual, que quieren a nivel emocional. Y mira, por último anda y cómprale un libro, ¿no? O mándale un documental que le guste, pero intercambien información, intercambien información para la vida, para ser mejores humanos y más empáticos. Y con esto nos despedimos. Gracias Sergio una vez más. Hasta la próxima, hasta el próximo capítulo de esta ciencia empática que estamos construyendo entre todos. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Dimitri. Oh.